Ahora que la competitividad globalizada nos ha alcanzado, no pretendo hacer un video de más de lo mismo acerca del display de cristal líquido conocido como LCD 16x2. En esta serie de videos voy a explicar acerca de este display de una manera tal que sepamos sin lugar a dudas qué es lo que hace cada línea de programación, a diferencia del uso de librerías que cuando las cosas no funcionan es difícil encontrar y corregir el error propio, y si la librería no contempla la función que necesitamos improvisar, es un revés difícil de manejar. Y si queremos usar un display más moderno, la desilusión crece, por lo que tenemos que actualizarnos y exigir a los vendedores y fabricantes nos proporcionen las herramientas elementales y básicas. Cuando compramos un componente electrónico, difícilmente sabemos lo que nos están vendiendo, ya que una letra, un guión, una raya, o como en los transistores en donde por falta de espacio solo viene una parte del código, y a fin de cuentas el componente puede tener o más características o menos. Siempre he sabido que los fabricantes, igual que quienes programamos, nos equivocamos. El fabricante, al darse cuenta que hay un error de hardware que no puede corregir, vende el lote a vendedores que no saben lo que venden y solo muestran la imagen, y peor tantito, si la página solo hospeda al vendedor. Por lo que recomiendo que compren sus componentes electrónicos con proveedores confiables, que nos den el datasheet completo y no la raquítica información a la que se han acostumbrado. Y claro, sin tener que comprar accesorios y software a fuerza para que funcione lo que nos venden. Veamos ahora a qué me refiero cuando digo que compren su display LCD de 2 o 4 o más líneas en su tienda favorita. Aquí tengo el datasheet que venía con el display LCD 16x2, que consta de varias hojas. En esta hoja vienen las dimensiones propias del display, así como las dimensiones del píxel o dot o punto, tal cual está dimensionado. En esta otra hoja se muestran las especificaciones básicas del módulo, como la asignación de todos los pines, así como los tiempos necesarios que se deben tomar en cuenta al programar. En esta otra hoja se muestran dos procedimientos a seguir sugeridos por el fabricante, ya sea que la transmisión por el bus de datos se haga a 4 bits u a 8 bits, dependiendo del gusto del programador o de la necesidad de tener que programar un microcontrolador de pocos pines. En esta otra hoja se muestran todas las instrucciones para el manejo del display LCD. Y en esta última hoja se muestran los caracteres ASCII que se pueden desplegar en el display
incluida la letra ñ. Esto es lo mínimo que el vendedor debe de facilitarnos, y si no, busque a otro proveedor que siempre existe. Dado que solo son copias, su visibilidad deja mucho que desear. Así que veamos más a detalle cómo interactuamos con el display. Aquí tengo los 14 pines tal cual el fabricante lo diseñó, más el pin 15 y 16 que son exclusivos a un diodo LED emisor de luz que ilumina el display en la oscuridad, conocido como backlight. El pin número 1 es tierra. El pin 2 es 5 volts positivo. El pin 3 se usa para el contraste del display y lo veremos posteriormente. El pin 4, conocido como Register Select, sirve para indicar al display con un 0 si los datos son comandos de instrucción, tal como limpiar pantalla, mover cursor, parpadeo de cursor, mover el display, apagar la pantalla, etc. Y si Register Select se pone en 1, le estoy diciendo al display que lo que se va a enviar es un carácter o símbolo que debe ser desplegado en pantalla. El pin 5 sirve para indicarle al display si vamos a escribir o si vamos a leer en él. Por el momento, como solo vamos a escribir en el display, debemos de poner a tierra el pin 5, o sea, 0. El pin 6 es el enable, y el enable sirve como en cualquier otro dispositivo del mismo tipo para indicarle que ya está todo listo y preparado para que ejecute lo que se preparó de antemano, es decir, es la orden final, por así decirlo. Entonces, si deseo mandar información al display, debo de, y no importa el orden, poner el pin de Register Select, poner el pin R/W y poner los datos en los pines data, y finalmente al último poner el enable, respetando los tiempos propios del LCD. Veamos a detalle los 8 pines data. El fabricante decidió que la transmisión fuese o a 8 bits como byte o a 4 bits como nibble. Este formato cobra relevancia cuando se tiene que hacer circuitos por cientos o miles, en donde se requiere abaratar costos. Al usar micros con el mínimo número de pines, que en este caso es el microcontrolador de 8 pines. Como 2 pines son de alimentación y ya que tienen el reloj CK interno, se disponen de 6 pines libres que se pueden conectar al display, que son el Register Select, el Enable y los 4 pines para el data. En total 6 pines. Ahora bien, de esos 6 pines, el Enable no puede, por así decirlo, reusarse,
pero los otros 5 pines están libres para hacer lo que queramos, tomando las debidas precauciones por software. Les mienten quienes dicen que usando un módulo interfase con conexión I2C, o también mal llamado I²C, se ahorran pines u optimizan el puerto. Bien, esa es la razón para usar el formato de los 4 bits. En el caso que nos ocupa, voy a usar este formato de 4 bits, aunque requiera de más software que si usáramos el formato de 8 bits. Y obviamente se requiere de más tiempo para transmitir la información al display. Si la aplicación requiere manejo en tiempo real y rapidez, optaremos por el formato de 8 bits, que no es el caso por el momento. Bien, podemos conectar indistintamente los pines del LCD al micro. Lo mejor es disponer todo un puerto para este fin, pero se puede conectar como queramos. En este caso he escogido el puerto B, de tal manera que PB0 se conecte al pin 11 del LCD, el pin 1 al pin 12, el PB2 al pin 13 y el PB3 al pin 14. O sea, se ha formado un nible de datos. El PB4 al pin 4, que es el register select, y finalmente el PB5 al pin 6, que es el enable. Así es como quedando totalmente libres el pin PB6 y PB7. Pero si estos pines 6 y 7 tienen un reloj externo CLK, no hay de qué preocuparse. Pero si tienen un reloj interno y queremos darle uso a estos pines, debemos de tener mucho cuidado con el manejo y proceso de este puerto, ya que antes de manipularlo debemos resguardar lo que tienen esos pines 6 y 7 para que al final del proceso estos pines queden sin alteración por manipulación del puerto. Y finalmente los pines 15 y 16 del display solo sirven para encender un LED que da luminosidad a este, tomando en cuenta la variedad de fabricantes y que cada uno le pone su propio toque, por así decirlo. Es necesario verificar en el datasheet su conexión correcta para no tener sorpresas. Veamos ahora el pin 3 del display, ajuste de contraste. Para este caso en particular y de acuerdo a esta figura, solo basta conectar una resistencia de 1 kilo-ohm a tierra. Normalmente se pone un potenciómetro cuyo valor depende del fabricante. Si es su primera vez, conecte un potenciómetro de 10K y gírelo hasta que algo se vea en pantalla. Veamos esta figura. Para este fabricante se conecta un potenciómetro de 10K. Este otro fabricante recomienda entre 20 y 50K y este otro entre 10 y 20K
Y finalmente este otro de 4.7K, o sea, no hay a quién irle. Ahora veamos el backline. Para este fabricante se debe aplicar un voltaje de 4.2 volts, pero según este otro, tiene dos diodos LEDs con su propia resistencia, por lo que es probable que se le apliquen los 5 volts directos. Y este otro fabricante dice muy claramente que debe aplicarse 4.1 volts con la advertencia de que no conectarlo directamente a 5 volts porque esto arruina el LED backline. Y esto es para los displays de color amarillo verde. Pero para este otro fabricante tiene 4 LEDs en serie paralelo y este otro 3 LEDs en paralelo, por lo que es necesario contar con el datasheet completo y que en realidad pertenezca al display. Cada carácter ASCII se despliega en algo así como una matriz de 5 por 8. En total, 40 píxeles, también llamados puntos o dots. En verdad que este display deja mucho que desear en cuanto a definición, por ser de los primeros en aparecer en el mercado. Y quiero que observen lo complicado que son sus pistas. Y ahora quiero que vean un display gráfico más moderno. La complejidad aumenta y la diversidad se manifiesta. Aquí muestro los pines de alimentación, el bus de datos, los pines de control. Y aquí es donde se conecta el display. Vean la cantidad de conexiones que se requiere. Y para poder manipularlo se requiere la información completa, la forma en que se pagina y todo el proceso para desplegar correctamente. Y solo es un display pequeño de 128 por 64 píxeles. El fabricante es Solomon Systech y es de los pocos que nos permiten ver el datasheet. Bien, voy a programar el microcontrolador ATmega8 para controlar el display LCD 16x2. Las conexiones en el protoboard son de acuerdo a la figura esquemática que ya vimos. Y aquí tengo el resistor de 1 kilo ohm para el contraste, según expliqué anteriormente. Aquí tengo el display tal cual es y la información se va a introducir a través de estos pines. Por aquí vamos a introducir la información que vamos a transmitir hacia el LCD. Bien, aquí del lado izquierdo tengo esos pines tal como se encuentran aquí arriba. Es exactamente lo mismo. El pin 1 es tierra, como ya vimos. El pin 2 es positivo. El pin 3 es el contraste. El pin 4, el register select. El 5 es R/W, que se puso a tierra porque vamos a escribir hacia el display. El pin 6 es el enable. Y tenemos los pines de DB0 hasta DB7, que en este caso únicamente se van a usar del 4 al 7. Únicamente vamos a utilizar el register select, el enable y los pines del 4
al 7. Por ahí vamos a mandar toda la información que requiere el display para poder desplegar en pantalla. Estos 3 pines también son llamados pines de control, y entonces todos estos pines son llamados pines de datos y van en algo que se llama pues un bus. Para poder transmitir información hacia el display, necesitamos indicarle al mismo si lo que se va a transmitir es un comando de control o si es un dato que se va a desplegar en pantalla. Eso lo define el register select. Aquí en esta figura, aquí dice información a transmitir al LCD y le tenemos que indicar si la información a transmitir va a ser un comando de control o si va a ser un dato que se va a desplegar directamente en pantalla. Tanto uno como el otro deberán de ser transmitidos a través del bus de datos, con la única diferencia de que si register select vale 0, es un comando de control, y si el register select vale 1, significa que se va a desplegar directamente a pantalla. ¿Cuáles son los comandos de control? Los comandos de control son que esté visible, que esté no visible, que se mueva a la derecha, que se mueva a la izquierda. Otro comando de control son los comandos de pantalla, que esté encendida, que esté apagada, que se limpie la pantalla, que se mueva la pantalla a la derecha, que se mueva hacia la izquierda y otros. Y en esta tabla vemos esos comandos de control y aquí está el RS. Y quedamos que si es un comando de control, su valor debe de ser de 0. Y aquí tiene otro comando de control. Aquí hay un 1, ¿por qué? Porque precisamente este es el dato que se va a escribir en el display. Dice escribir dato en la RAM. Como vamos a escribir en la RAM y en la RAM se deposita lo que se va a desplegar en pantalla, pues luego entonces RS deberá de valer 1. Y el R diagonal W, pues en todos los casos vale 0, excepto en este último que se utiliza para ver si el módulo, o sea el display, está ocupado o no. Esta última opción no es tan común que se ocupe, porque lo podemos manejar manejando correctamente los tiempos, pero existe esta posibilidad para algún caso en especial en el que nos haga falta. Y aquí tengo arriba, aquí tengo precisamente el bus de datos, que es donde vamos a poner la información. De tal manera que si yo quiero limpiar este display, tengo que mandar por el bus de datos toda esta información, y claro, con register select en 0. Si quiero retornar el cursor a casa, que en este caso es la primera posición, pues tengo que mandar todo este comando con register select en 0. Recuerden que R diagonal W está conectado a tierra y por lo mismo es un 0. Aquí tenemos este comando que nos sirve. Si observan, esta I diagonal y esta S son precisamente estas. Si queremos que el cursor se desplace hacia la derecha, que se desplace hacia la izquierda, o si lo queremos con corrimiento o sin corrimiento del display. Y aquí tenemos si queremos encender el display o si lo queremos apagar, necesitamos enviar este comando. Bueno, y así sucesivamente es como tenemos ya sea comando o ya sea carácter a desplegar directamente en pantalla. Regresando a esta figura, veamos esta figura de manera general. Esto que marca aquí viene a ser precisamente la pantalla del LCD, y aquí en esta otra parte se encuentra el microprocesador junto
con la memoria con la cual va a trabajar. El microprocesador que está aquí adentro recibe la información, la procesa y de acuerdo al comando de control que haya recibido es lo que se va a desplegar en pantalla. Para lo cual este microcontrolador debe o tiene como auxiliares a una memoria conocida como RAM y a una memoria conocida como ROM. Si yo quiero desplegar datos directamente a pantalla, ese dato llega por aquí al microcontrolador. Digamos que yo quiero desplegar el número 0 en esta pantalla, por lo que por aquí debo de recibir en código ASCII un 30. Este 30, al recibirlo, este microcontrolador lo almacena en la RAM cuando lo recibe. Digamos que en la pantalla yo quiero desplegar aquí un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y así sucesivamente. Todos estos números deben de almacenarse primeramente en la RAM. Y dice aquí memoria volátil donde se almacenan los caracteres ASCII que se van a mostrar en pantalla. Y una vez que están almacenados en la memoria RAM como caracteres ASCII, el microprocesador debe de hacer la traducción para poder encender, por así decir, los píxeles correspondientes a ese dato que se va a desplegar. Y para eso tiene la memoria ROM. Digamos que la memoria ROM es algo así como si recibe un 0, en la memoria ROM está qué píxeles deben de encenderse para representar ese carácter. Es por ello que dice aquí memoria de solo lectura, en donde está una tabla de caracteres ASCII limitada almacenada que usa el microcontrolador del LCD para hacer la traducción del carácter ASCII almacenado en la RAM para pintar los píxeles correspondientes en la pantalla del LCD. Y dentro de la RAM, digamos que hay una partecita que también es RAM, pero es donde se almacenan símbolos creados por el usuario. Normalmente se pueden almacenar 8 símbolos que creamos píxel por píxel. Cuando mandamos información por estos pines, tenemos que seguir un cierto orden de acuerdo a cómo el fabricante diseñó el display, y el procedimiento que debemos de respetar forzosamente es el siguiente. Tenemos que poner el register select, ya sean 0 o ya sean 1, y tenemos que poner en el bus de datos la información. No importa cuál se ponga primero, pero respetando que el enable sea la última operación que se hace, ya que el enable es precisamente la instrucción para que el microcontrolador procese los datos que le estamos dando y haga lo correspondiente a la información que estamos transmitiendo. Veamos ahora esta otra figura. Aquí yo tengo el display tal como está y es de 16 posiciones por 2 líneas, hacen un total de 32 caracteres que podemos desplegar. Recuerden que el microcontrolador propio del LCD almacena los caracteres en la memoria RAM, que es esta, y posteriormente, haciendo uso de la ROM, sabe qué píxeles debe de encender para poder visualizar ese carácter en pantalla. La posición 1
de la memoria RAM corresponde a la posición 1, la posición 2 y así sucesivamente hasta llegar a la posición 16. Posición dentro del display. Y para la segunda línea, que viene a ser esta, tenemos otra vez la posición 1, la 2, la 3 y así sucesivamente hasta llegar a la posición 16. Cuando estamos programando, lo que le debemos de decir al LCD es en qué posición de la DRAM queremos almacenar el carácter que le enviamos. La memoria RAM tiene exactamente 40 posiciones para la línea 1 y tiene 40 posiciones para la línea 2. Como se puede ver aquí, la posición 40 en realidad es pesos 27 en hexadecimal y es lo que debemos de introducir, pesos 27, para que grabe el carácter en la posición 40. Para la segunda línea, la posición 1 es en realidad en hexadecimal 40 y la posición 40 viene a ser en hexadecimal 67. Lo que vamos a introducir en nuestra programación son estos valores, del 0 al 27 y del 40 al 67. Y de esa manera sabemos en qué lugar va a quedar en el display. Pero tiene otra particularidad. El display solo puede desplegar 16 caracteres, no los 40 que me está marcando aquí. Por lo cual existe un comando de control que se llama desplazamiento del display. Si yo quiero que despliegue las primeras 16 posiciones, bueno, entonces le digo que empiece en 1. Pero si yo quiero que despliegue del 16 en adelante, pues entonces lo pongo el display que empiece en la posición 16. Es decir, el display es movible. Digamos que aquí tengo lo mismo, solo que en una posición horizontal. Quedamos que el display tiene 16 posiciones. Aquí están las 16 posiciones del display. Pero como la RAM tiene hasta 40 posiciones, 40 en decimal, en hexadecimal es 27 y puesto que la segunda línea empieza en 40, la última es 67. Esto que tengo yo aquí es exactamente esto. Y la de arriba, pues obviamente es esta. Aquí tengo lo mismo, pero ya no contando del 1 al 16, sino contando en hexadecimal. Y así es como debemos de transmitir la información en hexadecimal para que despliegue correctamente. Y aquí abajo tengo qué pasa si desplazamos el display hacia la izquierda y puesto que aquí arriba tengo como está normalmente, toda esta columna pasaría aquí al desplazarse y esta otra columna se pasaría aquí, esta otra columna se pasaría aquí, es decir, sufrió un desplazamiento hacia la izquierda y obviamente esta columna queda desplazada hacia acá. Pero como la memoria RAM tiene 40 posiciones después del 0F, y eso lo podemos ver aquí, después del 0F sigue el 10 y es este precisamente que tengo aquí. Es decir, el display se ha desplazado hacia la izquierda. Veamos el otro ejemplo en donde el display se desplaza hacia la derecha. Como se desplaza hacia la derecha, tomando en base este display, pues este 00 sería este
porque se desplazó hacia la derecha. Y así sucesivamente. Y obviamente este viene a ser este. Y entonces la última posición que viene a ser esta, pues tiene que entrar por aquí. Hagan de cuenta como si fuera un bucle. Aquí termina en 67, que sería esta posición. Y la que sigue sería la 40, que sería esta. Y lo mismo arriba. Si tengo esta posición 27, que es esta, y la que sigue pues sería 0, que sería esta. Bueno, esto debemos de tenerlo muy en cuenta al estar programando. Aquí tenemos la tabla que el fabricante nos da para los caracteres que vamos a enviar al display. Observen que esta tabla tiene 4 bits altos o los más significativos y los 4 bits menos significativos. O sea, primero van estos bits y después van estos bits. De tal manera que si queremos traducir este 0, recuerden que el 0 como carácter ASCII es 30. Tendremos que mandar por el bus de datos primero, y dado que estamos haciendo uso de la transmisión a 4 bits, que es un nible, pues primero mandamos este 3 y luego mandamos este 0, o sea, hace un 30. Este 3, recuerden que es 0011 y este 0, pues son puros ceros. Si quisiéramos mandar este 9, tendríamos que mandar primero un 3 y enseguida un 9. Y así para todo. Si queremos mandar, por ejemplo, la letra D, tendría yo que mandar primero el 4 y después tendría yo que mandar otro 4. Observen que aquí está en hexadecimal, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E y F. Y lo mismo aquí, del 0 al 9 y enseguida A, B, C, D, E y F. Ahora, no todos los caracteres ASCII están incluidos aquí. Los caracteres que conocemos como de control aquí no existen. Y la letra ñ la tenemos aquí escondidita. Aquí está la letra ñ. Aquí se encuentra este símbolo de división. Y dependiendo del fabricante, pues es lo que vamos a poder desplegar en el display.